Hola, bienvenidos a un episodio de Deconstrucción Podcast. El día de hoy nos acompaña James Porras, quien es originario de Limón, estudiante de Derecho, pero principalmente también durante gran parte de su vida se ha dedicado a los movimientos sociales. James, ¿cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por invitarme a su podcast y por dicha muy bien, muchas gracias. James, bueno, contame el tema de los movimientos sociales. ¿Qué te inspira para poder hacerlo? ¿Qué pasó en tu vida para que dijeras, bueno, aquí siento, esto me corre por las venas, los movimientos sociales me representan y quiero hacerlo? Además, contame en cuáles has participado. Mira, es que es algo muy curioso. Yo, ahora que usted menciona un poco de sangre, yo sí considero que quizás eso se trae un poco en las venas, sin yo darme cuenta, y le voy a comentar por qué. Este, bueno, yo soy de Limón, que es una de las provincias más golpeadas políticamente hablando, por así decirlo, o socialmente también. Donde en Limón muchas de las posibilidades que se ven en el GAM, igual que otra provincia costera, no se ven reflejadas en Limón, ¿verdad? Para darle un ejemplo, en la escuela que yo estaba, que solo eran 2 pabellones, eran como si acaso todavía, se llama la Escuela de los Corales, tiene como 10 aulas, 5 y 5, ¿verdad? Para que se den una idea. No tenía gimnasio, no tenía un comedor, que yo creo que el comedor fue que unieron 2 aulas. Tenía problemas eléctricos, tenía problemas con agua, a cada rato se iba el agua. Entonces, cuando usted se da cuenta y uno dice: "¿Por qué nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? ¿O por qué no hemos hecho nosotros?". Es ahí donde usted comienza a sobrepensar las cosas y decir: "Ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos solucionar nosotros?". Y en Limón, además de no solo el tema educativo, sino también el tema social, ver que siempre se hablaba en las noticias de Limón en crimen, donde personalmente casi no lo veía, donde siempre se hablaba de Limón en términos negativos, eso a uno lo hizo quizá pensar y ver por qué las cosas no estaban avanzando según como se proyectaban. Porque yo me acuerdo que cuando era pequeño se hablaba, por ejemplo, de Limón Ciudad Puerto, ¿verdad? Se hablaba del proyecto que eso iba a generar en Limón y saber que hoy no existe Limón Ciudad Puerto. Otra de las cosas es hablar desde la escuela y colegio el tema de las bananeras y saber que, que ya en Limón ya eso no se veía tan frecuentemente, digamos, por lo menos en el Cantón Central, que es donde yo soy. Entonces, uno se pone a pensar un poco de esas cosas y ya cuando llego un poco en el colegio, veo muchas injusticias, comienzo a ser un poco más crítico y es ahí donde yo decido, alguien tiene que levantar la voz. Eso, cuando te referís a Limón Ciudad Puerto, ¿es lo que terminó como la privatización en APM Terminals? ¿O eran 2 proyectos completamente separados? Era 2 proyectos separados, vamos a ver, Limón Ciudad Puerto era una proyección que había hecho, no me acuerdo cuál gobierno de la república, para serlo muy sincero, pero se hablaba en que Limón iban a haber hoteles, se hablaba en que Limón iba a llegar inversión extranjera, se hablaba de que Limón iba a llegar, bueno, ¿de qué no se hablaba? Más bien, es la pregunta, ¿de qué no se hablaba de lo que iba a llegar a Limón? Y cómo esto iba a impulsar a que las personas que vivíamos en el Cantón Central íbamos a tener una mejor vida. Bueno, me llamó mucho la atención que a veces en la escuela no tenían agua. ¿Qué hacían cuando no había agua? ¿O cómo se solucionaba? ¿Mandaban a todos para, la casa o qué era lo que pasaba en ese entonces? Bueno, precisamente la escuela comenzó a tener, por lo menos en el comedor, porque muchas de las personas a veces nada más desayunábamos ahí o comíamos ahí o una o 2 de las comidas que hacíamos durante el día, porque a veces pensar comer 3 veces era complicado. Siempre se mantenía o se trataba de mantener el agua en la cocina, ¿verdad? Después de ahí, con lo que eran los servicios sanitarios, que por cierto recuerdo que olían muy mal porque no se podía estar jalando la cadena porque se iba el agua. Era una de las cosas que, la administración trató de arreglar con esos sifones que ponen, ¿verdad? Pero evidentemente no daba abasto. ¿Qué se hacía? Fácil, se suspendían lecciones, ¿verdad? Se suspendían lecciones, se reprogramaban lecciones, eso es lo que sucedía normalmente.
¿Y todavía funciona bueno, ha cambiado la situación con esta escuela o este colegio? Sinceramente, con esta escuela, la escuela de los corales, no sé si sigue teniendo esos mismos problemas. Sí sé que él haya invertido en en un tanque de agua en corales, ¿verdad? Bastante grande, ha invertido bastante en eso. No sé si todavía sigue teniendo esos problemas, pero, sí he sabido que esa escuela ha mejorado un poco en ese sentido. No sé qué han hecho, no sé qué hicieron, pero sí sé que ha mejorado un poco en ese sentido. Pero para hablar un poco más de fondo y contestarle la primera pregunta, cuando yo llego al colegio a ser presidente, ¿verdad? Me doy cuenta que, por ejemplo, en el colegio donde yo estaba, los terrenos no estaban al nombre del colegio. Y era un colegio que precisamente ese año estaba cumpliendo 50 años, ¿verdad? Eh, es decir, estaba el nombre limpo, para hablar más claro. Okey, Otra cosa es que en el colegio, en la parte de abajo, que los que conocen el CTP Limón saben que hay una parte de arriba y otra de abajo. La parte de arriba era la primera construcción que se hizo en el colegio para hacer el colegio técnico. Y en la parte de abajo fueron construcciones que se hicieron para aumentar la capacidad de estudiantes. Porque el colegio antes era décimo, undécimo y duodécimo, y después se amplió a séptimo, octavo y noveno para llevar todo el segundo ciclo de un colegio técnico. Y el primer ciclo también de secundaria. Entonces, en la parte de abajo siempre fue como, por ejemplo, donde iba la cerámica quebrada, no había cielos rasos, se veían los cables donde pasaban, se veía, bueno, los baños de abajo siempre pasaban con problemas de agua, a veces cortaban el agua, se cortaba la luz. Una vez, curiosamente, bueno, la gente que es de hace años seguro lo recordará, como que habían lavado el tanque, dejaron el tanque abierto, ¿verdad? Y una paloma murió, se ahogó ahí y duramos como 4 días tomando agua con con paloma muerta, paloma muerta, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que eso pasó porque, número uno, empezamos a probar el agua y el agua sabía horrible, ¿verdad? Nadie se explicaba por qué, pero seguíamos tomando el agua. Y de repente nada más llegaron y suspendieron las lecciones y nos explicaron que es que hubo un problema con una paloma que se murió donde estaba el agua. ¿Verdad? Para que usted se diera una idea que el cuidado precisamente en y el colegio, después de unas luchas que yo di, que si que gusta podemos más hablar aquí, de eso. digamos, eso justo creo que a eso lo quería, dirigir, bueno, sé que has estado en las luchas sociales y supongo que hiciste algo, tal vez no sobre el tema de la paloma, pero sí sobre, la situación del colegio, ya que ahorita estamos hablando, específicamente del CTP Limón, ¿qué hiciste sobre eso? ¿Empezaste una lucha o cómo empezó este tema? Bueno, primeramente me di cuenta, como ya le he dicho, los terrenos no estaban al nombre del colegio, del MEP. Entonces, lo que pregunté, como toda persona joven, es por qué no se pasaban esos terrenos, ¿verdad? Sabiendo que el colegio técnico era un colegio con 1500 estudiantes en aquel entonces. Segundo, es que el colegio tenía esas carencias infraestructurales, esas carencias, em, en infraestructura de calidad para las personas que ahí estudiábamos. El tema de la paloma, yo, por ejemplo, no tener un gimnasio. Yo recibía, imagínense en Limón, a 31 grados a las 12:10, que era cuando entrábamos en la tarde, recibí lecciones en pleno sol en Limón porque no había gimnasio, el gimnasio lo habían botado, ¿verdad? El sol nos pegaba directamente, y no se suspendían lecciones. Entonces, cosas como esas, como presidente llegué a pensar que se podía hacer, ¿verdad? Y cuando comencé a tener un poco más de criterio, me di cuenta que existía algo que se llamaba Constitución Política, porque uno en el cole le van enseñando. Me doy cuenta que uno de los artículos de la Constitución Política habla de la educación de calidad, ¿verdad? En primaria y secundaria, que era algo obligatorio. Ni más ni menos pueden buscar ese artículo. Este, Desde ahí empieza mi lucha, por lo menos pensando, ese año cuando fui presidente se había aprobado no sé cuántos millones para mejorar las instalaciones del cole. No se hizo esta construcción precisamente porque el MEP después de 50 años se dio cuenta que el Ya colegio, los terrenos no estaban a nombre de ellos, sino que estaban a nombre del IMBU. correcto, entonces lo que hicieron fue congelar todo el dinero que ya estaba hecho.
Y ¿verdad? lo que costó que se destinara ese dinero, porque creo que, siendo realistas de cierta parte, muchas veces es complicado que en un presupuesto nacional o que, este, cuando se logra algún tipo de lucha, se tenga en cuenta verdaderamente el limón, o realmente siempre o considero que se vende la idea de que, se le presta la atención a las costas, se le presta la atención a los sectores más vulnerables, o a los sectores que tal vez más lo necesitan, y realmente me parece que Limón, es uno de los lugares en los que más entra el movimiento económico en este país, y uno de los lugares en los que más se les da la espalda, y probablemente solo en campaña se busca. Y conseguir un presupuesto y que al fin y al cabo el MEP, la misma inoperancia sobre ese tema, se dé cuenta que los terrenos no estaban a nombre de ellos, sino que de Limbo. Claro, entonces, fácil y sencillamente lo que ellos optan es por congelar el dinero, ¿verdad? Donde ya se habían hecho todos los estudios. Entonces, cuando yo llego y hago este recurso de amparo con apoyo de un muchacho que perteneció a METSE, de sección nocturna, un colegio nocturno que se llamaba Ricardo, él me ayudó a redactar parte de lo que se llama, lo que fue la acción del recurso de amparo, Fue un recurso de amparo. ¿verdad? Fue un recurso de amparo, donde precisamente y por dicha logramos ganar ese recurso de amparo teniendo, eh, sabiendo poco, ¿verdad? De cómo funcionaba la sala cuarta o la sala constitucional, pero ganamos el recurso de amparo. Lo primero que ordena la sala es que los terrenos se pasen al nombre del MEP, ¿verdad? Y después de ahí hacer las reparaciones inmediatas para garantizar, dice el recurso, garantizar una educación de calidad, ¿verdad? Para los estudiantes y personas trabajadoras del centro educativo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza y sale más de un iceberg, porque nos dimos cuenta que no había ni una, ni dos, ni tres órdenes sanitarias, habían como unas 8 órdenes sanitarias que nunca se habían puesto atención a eso, ¿verdad? Y es ahí donde ahora sí el Ministerio de Salud actúa y lo que hizo nuevamente, en vez de lo que usted mencionaba, de ver cómo mejorar esa situación, lo que simplemente hizo el Ministerio de Salud fue cerrar las aulas de abajo, ¿verdad? Que ahora volví a hacer El otra recurso acción, lo declaran con lugar en la sala constitucional, claro, lo declara con lugar. y lo ordena o da alguna medida preventiva. El por tanto dice que le daba 2 años al Ministerio de Educación Pública para hacer todas las mejoras necesarias y empezar la construcción. Resolver las órdenes sanitarias sería. Correcto, correcto. Dentro de esas, el tema del agua, el tema de los baños, que era algo muy complicado, ¿verdad? Y algo que afectaba mucho al centro educativo. Y para terminar de contar la historia, el MEP cumplió parcialmente, desde mi punto de vista, el por tanto Ya hicieron necesario. algo. Yo lo que hice fue 3 días después de pasar los Los 2 2 años, años, volví a escribir a la sala diciendo que ya el tiempo había pasado, ¿verdad? Y que efectivamente lo que ellos ordenaron no se había cumplido. Por un tema de legalidad, ¿verdad? De pequeñeces, a la sala le pregunta al MEP qué ha hecho en estos 2 años. Y el MEP dice: "Ay, volvimos volvimos a revisar los planos del proyecto, volvimos a revisar porque la misma inversión que se iba a hacer unos años no es la misma que se tiene que hacer ahora porque los precios han cambiado en el mercado, ¿verdad? Y además, por tanto, dice 2 años desde que se nos notifica y a nosotros después de ese por tanto nos notificaron una semana después. Es decir, los 3 días después de que yo lo hice, a ellos les era faltaban cuando 2 emitió, resultando. Y según ellos iban a solucionar todos los problemas que tenía la por 2 días institución por más. 2 días de diferencia, cuando realmente es muy probable de que no se hubiera hecho absolutamente nada diferente a lo que se hizo. ¿Y qué fue lo que se hizo al final? Digamos, ¿sí hubo Claro, alguna mejora o no? hubo otro por tanto y le dan parcialmente la razón a ellos y parcialmente a mí. Entonces se les dio un año más de expansión, ¿verdad? Para que en diciembre del año 2023 ellos pudieran iniciar ya las construcciones de mejora en el centro educativo. Pero eso después de ahí, le puedo hablar que también con el cierre de Habdeba, ¿verdad? Y toda la coyuntura, el sindicato Citrajab, ¿verdad? El sindicato de trabajadores de Habdeba vio que yo siendo un muy joven, pude levantar un poco la voz por los estudiantes del cole.
Entonces, me comenzaron a invitar a reuniones, y a invitar a reuniones referentes a lo que estaba pasando en Japdeva, porque ya se hablaba de una privatización. Es ahí donde ya se hablaba de la construcción. Yo me acuerdo de las manifestaciones que hizo el bloque ecologista, porque sí se había hablado que se iba a dañar parte del coral de Moín, porque hoy APM Terminals está en el mar, ¿verdad? Donde no existía tierra en ese momento, lo que existía era supuestamente coral y dañaron el coral para la construcción del puerto. Y además, el montón de desempleo que generó, la avalancha de desempleo que generó eso. Eso y otras cosas más fueron los que de momento me han tenido en la lucha social, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algo que hablaba la gente era que Habdeba no funcionaba, ¿verdad? Habdeba era muy caro, decían ellos. Hoy, según lo que he escuchado, no puedo asegurar eso, pero según lo que he escuchado, APM está cobrando el doble por contenedor que Habdeba. Y APM, em, hizo que gran parte de la producción de Habdeba se pasara a APM. Y además de eso, generó gran cantidad de desempleo. Entonces, imagínense una provincia ya afectada por años en temas políticos, sociales, aún verse más afectada y más golpeada por algo que siempre nos han querido quitar. Eso es lo que cree la gente de Limón, que es la maravilla, que es el mar, ¿verdad? Y que por Limón entra el 80% de la exportación e importación también del país. Entonces, desde ahí, cuando usted se da cuenta de todas estas cosas, y yo podría hablar más sobre esto, ¿verdad? Uno dice, ¿qué puedo hacer por mi provincia? Es ahí donde ya me meto en los movimientos ¿En qué sociales. movimientos, sociales estuviste? ¿Alguna Empecé, corriente específico o cómo fue que, o sea, a través de qué mecanismos o a través de qué espacios fue que pudiste, entrar dentro de los movimientos sociales? empecé algo que se llama METSE, Movimiento Okey. Estudiantil de Secundaria. Este, mm, yo en mi colegio, ¿verdad? Como después de todo esto lo que les he contado, ¿verdad? Como preámbulo, en mi colegio, cuando se hablaba del tema, por ejemplo, de los baños neutros, mucha gente y nosotros nunca estuvimos en contra de los baños neutros, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando usted le dice a una institución que tiene un faltante de Ya agua, ya que estamos hablando aproximadamente 2018, 2019, más o sí, menos, sí, que sí. fue cuando fue todo este estallido, que al fin y al cabo renuncia el ministro, bueno, renuncia o lo renuncian, el ministro de Educación, Edgar Mora. Sí, cuando usted le dice a una institución como ministro, a una institución que tiene problemas de agua, tiene problemas de electricidad, tiene problemas, en serios en salubridad para la población estudiantil, y a cada rato quitan lecciones porque cortan el agua, porque cortan la luz, etcétera. Les dice: "No, no, no, esperen un momento, y además de eso, ustedes tienen que construir baños neutros. Y aparte de eso, vamos a darle X cantidad de O dinero". cuando apenas tienen, tal vez apenas tienen dos baños completos en toda la institución y todo el asunto. Okey, a lo que tal vez he entendido, no se estaba en contra del origen o de la razón de ser de los baños neutros, tal vez como donde estaba el problema o donde encontrábamos que había algún tipo este, de cosa extraña, por decirlo de esa manera, es que está bien, los baños neutros tal vez tienen, o tienen más bien una razón de ser y probablemente está muy correcta. El tema es cómo vamos a aplicar baños neutros y dentro de la misma institución hay muchísimas más necesidades, muchísimas más situaciones que no se han podido arreglar. Y el mismo Ministerio de Educación tal vez muchas veces ha sido el que ha trazado o el que no ha hecho que puedan operar verdaderamente como se debe. Es por esa línea por donde nos querés decir, no estaba en contra, obvio neutro, era que habían instituciones que, infraestructuralmente ni siquiera tenían agua. Correcto, es como, vamos a ver, voy a hablarlo de manera de ejemplo, es como que a usted la casa se le esté cayendo su casa se inunde cada vez que llueva, siempre se corta el agua por X o Y razón y usted quiere arreglar el piso. ¿De qué le va a servir el piso si la casa se le está cayendo? Me explico, por ahí vamos. Entonces, cuando empiezan esos movimientos, yo le digo: "Chiquillos, mira, esta es la forma
de que nosotros podamos levantar, empezando la voz por el colegio. Entonces hicimos todas las manifestaciones, apoyamos al movimiento de METSE, eh, hicimos medidas de presión sociales, estuvimos manifestándonos más de 1.500 estudiantes, más no, mil Guau, quinientos se estudiantes. abarrotó, abarrotó prácticamente que todo el país. Yo recuerdo que en todas las provincias fue un tema muy fuerte, ¿verdad? Incluso es que yo no creo que 1.500 personas puedan quitar a un ministro. Es probable de que, para poder quitar un ministro, en este caso de educación, y además que, a mi parecer, Edgar Mora tenía gran poder en el significado de que tenía mucho apoyo por parte de Carlos Alvarado, que era el presidente de turno. Entonces, creo que 1.500 personas, yo creo que fueron más. No, en mi colegio sí salimos los 1.500 Okey, en estudiantes. tu solo en tu colegio Sí, fueron 1.500 personas. solo en mi colegio fueron 1.500 estudiantes. Salimos, nos manifestamos 2 o 3 días, precisamente fue antes de Semana Santa, y es ahí donde yo digo: "Mira, tengo que hacer lo posible para ir a una convocatoria que estaban haciendo en San José, porque no solo necesito más apoyo, sino también necesito más información de algunas cosas que se estaba rumorando que yo sabía que no eran ciertas". Entonces, bueno, no hemos hablado de eso, pero yo soy una persona de mi familia de escasos recursos, donde no, yo lo he mencionado, no había la posibilidad a veces de comer. Entonces, le menciono a distintos profesores de la posibilidad y de la invitación que me había dado este movimiento a ir a San José, y por dicha tuve la oportunidad de que un profesor me dijo: "Mira, James, yo había sacado, vacaciones porque necesitaba ir a arreglar mi carro porque iba para el Riteve y mi taller está en San José. ¿Qué le parece si le pedimos permiso a su mamá, usted pide permiso a su mamá y yo lo llevo? Yo le ayudo con la comida, yo le ayudo con el almuerzo y yo lo llevo. Y eso sí, yo me tengo que venir ese mismo día, ¿verdad? Vamos y venimos". Vea, Dani, yo no lo pensé, yo no lo pensé, no sé, cosas que le dan Hubo la que tal vida a vez uno. como una espinita, un fuego, algo que ya estaba dentro que tal vez consumió más todavía y se encendió todavía más. Claro, yo no lo pensé y además de eso le digo: "Mira, profe, ¿si podemos llevar a otro estudiante de Batán?". Me dice que sí, que estudiante se llama Donovan, ¿verdad? Le digo a este profesor si también podemos llevar a un compañero del mismo colegio que se llamaba Jason, que también había sido presidente del colegio y sabía un poco de la situación. Me dice: "Sí, vamos los 3". Fuimos los 3, pedimos permisos a nuestros papás, no nos jugamos, no hicimos nada indebido y nos fuimos a San José. Llegamos a San José y lo primero que me encuentro son estudiantes, igual que yo, la mayoría de zonas rurales, que no solo era mi colegio que tenía problemas, sino ahí nos dimos cuenta, nos estamos dando cuenta del iceberg que había en temas educativos. Y que no era solo uno, 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20 colegios con los mismos problemas. Había un montón. Entonces, es ahí donde me doy cuenta, por ejemplo, de 2 cosas. Número uno, de que, este, teníamos que hacer una lucha por una educación de calidad, infraestructura de calidad. Y 2, que el sistema político de este país es injusto. Y le voy a mencionar por qué. Yo me acuerdo que nos citaban a reuniones a gente de zonas rurales, reuniones en San José en X ¿Reu cantidad de días reuniones con quiénes o con con quién lo con el citaba? ministro, con la viceministra, por ejemplo, de Educación de aquel entonces, que después fue ministra, después de Edgar Mora. Nos citaban a reuniones con la, defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Nos invitaban a reuniones con diputados de la Que república, acaba de ser nombrada embajadora en Estados embajador en Unidos. Estados Unidos, ¿verdad? Y donde usted dice, ¿cómo estudiantes de secundaria de zonas rurales van a estar en San José? Van a poder ir a X o Y reunión si nadie le daba ni un colón. Y el tema de la virtualidad ahí todavía estaba un tabú, ¿verdad? Todavía no No existía había explotado la porque pandemia, ahí evidentemente. estábamos, ¿qué? En dos mil 18, 19, dieciocho 19 sí. faltaban todavía 2 años para conocerlo. Entonces, eh, ahí llegó que hasta el día de hoy ha sido mi mayor
por así decirlo, aprendizaje en temas sociales, que es la NEP. Y la NEP, diferentemente a lo que decía la gente, que don Albino es el secretario general y que don Albino nos decía qué hacer, es falso, ¿verdad? Entonces, esta ANEP, este sindicato nos decía: "Vean, chiquillos, sabemos que la política es injusta en este país. Sabemos que los han invitado a reuniones. Sabemos que no tienen dónde quedarse. Sabemos que no tienen ni dónde comer, ni qué comer. Y nosotros queremos ayudarles a ustedes, em, buscándoles dónde quedarse a dormir, dándoles apoyo para que puedan comer y además para que puedan desplazarse a las reuniones". Entonces, este sindicato, nos comienza a decir: "Eso sí, nosotros no nos vamos a meter en las decisiones que ustedes tomen". Eso sí, desde un inicio las reglas fueron muy claras, ¿verdad? Para la gente que no cree en eso, las reglas fueron muy claras y nosotros agradecimos mucho este apoyo, porque extrañamente ningún sindicato de educación nos dio ese apoyo, ninguno, ninguno. Más bien, voy a abrir un paréntesis, hubo un sindicato que sí se acercó a nosotros, no voy a decir cuál es ese sindicato, ¿De qué sector podría ser? de Sector educación, de educación. y nos dice, en un almuerzo, nos llaman a un almuerzo muy formales y nos dicen: "Si ustedes dejan de andar con Albino Vargas, nosotros les vamos a regalar camisas". Ellos ni tan siquiera sabía quién nos daba la NEP, ¿verdad? Qué ANEP nos Probablemente ni siquiera les interesaba el fin, ni los medios, ni ellos nada. pensaban que las camisas era el movimiento social. Entonces, es ahí donde también me vuelvo más crítico, no solo en temas políticos, sociales, sino sindicales. Y esta organización sindical, después de mi paso por METE, ¿verdad? Me abre las puertas para seguir con ellos y hoy por hoy soy trabajador, pero además de eso, me abre las puertas a conocer más este mundo social, que día a día es diferente, este mundo de la lucha social, ¿verdad? Y que cada día es un poco debilitado, pero a la vez nos unimos más. Entonces, hasta el día de hoy estoy ahí y también por eso es que yo comienzo a estudiar derecho. ¿Verdad? Porque yo veía las injusticias que pasaban en Limón, veía las injusticias que pasaban en mi colegio, veía las injusticias que pasaban en mi comunidad, veía las injusticias que pasaban en el sistema político nacional, veía las injusticias que pasaban en los sindicatos, veía la injusticia que pasaba en los movimientos sociales y yo dije: "No, aquí tenemos que apoyarnos en las leyes, tenemos que ser más críticos de los procesos". Eso, bueno, ¿consideras que, eso fue como un tipo de parteaguas al fin y al cabo? Porque creo que realmente, todas ese tipo de experiencias y todo este tipo de cosas son las que, nos ayudan, las que nos dan una guía, las que nos deconstruyen constantemente. ¿Consideras que realmente esta circunstancia o esta situación es la que te hace que quieras estudiar derecho? ¿Consideras que tal vez eso fue como el punto clave en tu vida en el que dijo: "Bueno, a partir de este momento yo quiero dedicarme a esto, quiero enfocarme a esta otra cosa"? ¿O qué consideras que fue ese punto clave en el cual consideras redireccionar tu vida, o por qué empezás a estudiar derecho? Además de eso, y tengo que mencionar una de quizá mis segundas o terceras mamás, que es doña Jessica Quiroz. Ella es abogada y y es la mamá de un amigo mío, uno de mis amigos de la infancia, y yo me quedaba fascinado cómo ella hablaba de los temas sociales y decía las cosas tan claras, tan puntuales, tan críticas, que yo decía: "Yo quiero ser como Jessica, yo quiero ser como Jessica", porque veía que doña Jessica trataba de ser justa, de ser equivalente en lo que ella creía, de ser, em de ser esa persona crítica que un pueblo necesitaba. Entonces yo dije, me gusta derecho, quiero estudiar derecho y reafirmé mi punto cuando empecé en las luchas sociales. Ah, okey. Qué interesante. Es que yo creo que realmente todo esto termina como redireccionándose en algún punto y consigue como encontrar un punto clave, ¿verdad? Que nos ayuda a descubrir qué somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Entonces me causa y me da mucha curiosidad el hecho de que, bueno, vengo de Limón, he pasado tantas circunstancias, no tenía agua en el colegio
mi colegio se estaba en la escuela. cayendo a pedazos, ni en la escuela. Yo, desde la probablemente la poca, educación en ese sentido, logré poner un recurso de amparo que logra que condenen a mi colegio, y no por ser malo con el colegio, sino por buscar mejores condiciones para las personas, estudiantes de esta institución. Me parece increíble porque, bueno, ¿cuántos años tienes ahí? 18, 19, no, menos, 17 tal vez, 17. 17 años, y que una persona ya piense bueno, de esta manera verdaderamente puedo construir una mejor educación para la parte, de Limón, o bueno, cómo puedo empezar a influir para que, sean mejores estas condiciones. Y además, qué tan bueno o qué tan bueno voy a llegar a hacer X circunstancia para que pueda llegar a un punto final aún, mucho mejor. Y me llama la atención el hecho de que aún sin, estudiar derecho, aún sin ser abogado, aún sin ni siquiera tal vez, conocer qué era lo que te ibas a dedicar, este, como fin, te redirecciona y te conduce al hecho de que quieras ser abogado. Me gustaría que me contaras o me dijeras, y creo que voy a hacerte una pregunta que es la base de este podcast, y es, ¿cuál consideras que es la cosa que más te ha deconstruido? ¿Cómo te has deconstruido? ¿Verdad? Entendiendo que una deconstrucción es una manera en la que nosotros como seres humanos partimos de un punto X, pero en el proceso al punto Y pasa algo que nos hace que veamos las cosas de una manera diferente. Cómo agarraste tu yo interior y dijiste, esto está mal, esto está bien, y ahora me construyo de esta manera. O quito este ropaje que me ha acompañado durante muchísimo tiempo y que ahora tal vez, lo voy a cambiar. ¿Cuál consideras que ha sido tu experiencia o tu motivo que más te ha deconstruido en tu vida? Yo lo puedo definir en una palabra, la desigualdad. Y bueno, en 2, la desigualdad y la injusticia, ¿verdad? Empezando nomás, bueno, no he contado un poco de mi historia, me gustaría aventurarme un poco más. Yo vengo de una familia, como ya dije, de escasos recursos. Mi abuela casi que me cría porque mamá comienza a trabajar y se va un poco, casi que la veía nada más en las mañanas y en las noches. Entonces mi abuela comienza a darme esa formación de niño. Me iba a recoger el kinder, me llevaba con ella cuando salía a hacer las compras, cuando iba a la pulpería. Y ver, por ejemplo, que mi abuela sufrió tanto por temas sociales. Mi abuelo trabajó en el ferrocarril, mi tío trabajó en el ferrocarril, y ver que los echaron a ellos, en la reforma que hubo en el Incofer, después de que el Incofer, hoy por hoy nos damos cuenta que efectivamente es una institución que Costa Rica Esto necesitaba, fue en el gobierno de de Figueres. 98, 98, 2002, creo, Sí, Figueres. con Figueres, cuando quita el ferrocarril. Quitan el ferrocarril y mis tíos aprendieron a soldar, aprendieron a hacer muchas cosas en el ferrocarril. Pero además de eso comienzan a perder, la gente, además de estar jornadas enteras bajo el sol, por estar con el brillo de la soldadura, mi tío y mi abuelo comenzaron a perder la vista, comenzaron a tener problemas de vista severos, problemas de salud, etcétera. Este, y mi abuelo muere, después muere mi abuela, cuando me voy a hablar más sincero, un tío tiene ganas de. Bueno, esas luchas familiares que en toda familia se da, entonces echa a mi mamá por ser mujer, ¿verdad? Y porque mi mamá ya le habían echado su trabajo. No la habían echado, mi mamá, bueno, sí, había cerrado la empresa, ¿verdad? Porque ella trabajaba una soda en un colegio. Después de ahí vamos a buscar apoyo a distintos ministerios, no nos dan apoyo, vamos a la casa de una tía, nos dan apoyo, pero hasta 2 años, dicen por ahí las abuelas que. Bueno, no sé cuál es el dicho, pero más que todo se dice que cuando uno está 2 o 3 días ya huele extraño, ¿verdad? Que ya uno se quede más tiempo. No, Entonces, además considero que en este tipo de casos, la comodidad no es la misma, ¿verdad? Porque estás llegando a una casa que no conoces, a unas personas que no estás habituada, que no quieres generar incomodidades, que probablemente no te estás sintiendo de la mejor manera. Entonces, pues considero que todo esto emocional y anímicamente debe de afectar mucho. Y además,
algo que considero que, bueno, tal vez haciendo esta recapitulación con esto que me estás contando, es el hecho de que el fin de todos nosotros, o lo que somos hoy en día, se enlaza directamente con nuestras vivencias. Entonces, tal vez el hecho de que te hayas sentido esta razón o esta emoción por los movimientos sociales se deba a que tu manera en la cual te educaron y además las experiencias que viviste te arrojan un sentimiento de lucha, un sentimiento de superación y un sentimiento que pues probablemente se vaya relacionando directamente con tus experiencias de niño con tu fin de adulto. Claro, entonces vamos a la casa de mi tía ya a los 2 años ya no nos puede seguir ayudando, mi mamá por dicha consigue un trabajo, va a vivir en una cuartería, yo tenía como, si acaso, 10 años, vivimos en una cuartería, pero mi mamá decide, por los problemas que ya le conté en esta escuela de los corales, decide pasarme a una mejor escuela, que es cerca donde vivía mi tía, porque mi mamá volvió a conseguir un trabajo, ¿verdad? Entonces, mi tía entra al escenario, mi tía Griselda, y no solo me lleva a la escuela de Pacuare, sino también me cría como desde los, mentira, como desde los 8 a los 16 años, que ya yo estaba en el colegio. Durante todo ese tiempo solo viviste con tu tía, ya tu mamá en ese momento no Yo, ve- vivías con ella. yo veía a mi mamá nada más los fines de semana y a veces nos daba plata, porque sí, vamos a ver, yo me paso a la escuela de Pacuare, comienzo a recibir un poquito mejor la educación, pero mi tía tenía 7 hijos. Mi tía era una señora que no trabajaba, solo recibía una pensión por 2 de sus hijos. Y mi tía le pulseaba, iba a la calle, buscaba limpiar casas, comenzó a plancharle el uniforme a una vecina, perdón, de 3 casas cerca de la casa. Y mi tía comienza a hacer eso para tratar de sacarnos adelante, ¿verdad? No solo a sus 7 hijos, o sus 6 hijos, sino a mí también, ¿verdad? Y ver ahí que mi tía no tuvo apoyo, y mi mamá hizo todo lo posible, además de irse a vivir a una cuartería, hizo lo posible en trabajar, en buscar trabajo y ayudarnos, pero ver a mi tía, que muchas veces no tenía que comer, y raspaba la olla para darnos de comer a nosotros. Yo dormí 3, 4 años de mi vida en un sillón porque no había dónde más dormir. Ver cómo mi tía en las noches raspaba la olla, si podía, porque no había que comer, porque nada más se podía comer arroz y frijoles a lo mucho, con suerte, o a veces bananito, ¿verdad? O banano como en sancochado, como puré, Como ceviche. ajá, como puré, Como cuando ceviche. famosamente hacemos el tipo ceviche de mango, igual con algunas salsas y esto, Claro, ¿verdad? pero eso es para la gente de plata, pero nosotros En solo esa condición, era ¿cómo era? banano, nada más banano, banano y mantequilla, ¿verdad? Para que sea como puré. O a veces, como no sé, alguna gente eh, entenderá que se decía a tomar agua y a dormir boca abajo, ¿verdad? Y esperar que pase este día para mañana ir a la escuela y comer, porque no había, no había. Entonces, eso me hizo pensar, ¿y por qué no había? ¿Por qué no ayudan a mi tía? Somos 7. Dormíamos 7, 8, 9 con mi ¿Cuántos tío. cuartos? Habían 2 cuartos, 2 cuartos para 8 o 9 personas, ¿verdad? Y saber que eso nos formó, nos hizo críticos, y yo decía, eh, voy a salir adelante porque quiero ayudar a mi tía, quiero ayudar a Limón. Ya cuando tengo como 13 años, mi mamá queda embarazada por primera vez. Yo me pongo muy feliz, pero además, más que feliz, me pongo triste porque yo decía, si las cosas están así conmigo, ¿cómo va a ser con un bebé? Después de 2 años, mi mamá vuelve a quedar embarazada y ahí cambia mi meta de vida. Y yo digo, voy a hacer todo lo posible, lo humanamente posible, para estudiar, para salir adelante y para que mis hermanos no sufran lo que yo sufrí. Y para que nadie más en esta vida sufra lo que yo sufrí. Que era a veces, por ejemplo, mis primos mayores decían: "¿Por qué usted está aquí y porque su mamá no está aquí?".
porque usted nos viene a quitar la poca comida que tenemos. ¿Dónde está su mamá? ¿Qué hace su mamá? Sabiendo que mi mamá a veces daba plata, pero por temas, diría yo, machismo, ¿verdad? Donde muchas veces mi mamá llegó, trataba de compartir conmigo lo poco que podía, y un primo llegó y le pegó, le reventó la nariz, porque simplemente llegó. Uno dice, pucha, qué injusticia, ¿verdad? Y es ahí donde me propongo salir adelante por mis hermanos, salir adelante por mi familia, hacer todo lo posible para tener una vida más justa y me doy cuenta de algo más que el sindicalismo en temas sociales. Me doy cuenta que si usted quiere cambiarle la vida a mucha gente, y usted quiere ayudarle a mucha gente sin usted tener plata, hay una vía muy fácil. Si usted tiene el pensamiento para mejorarle la vida a mucha gente, además de estudiar y ser una mejor persona y ayudar a la comunidad, es meterse en política, porque ahí tiene la posibilidad económica, tiene la posibilidad de tener muchos contactos y poderle ayudar a la gente, a la mayor gente posible. Y es ahí donde decido meterme a un partido que nació en Limón, que nació en Limón, con gente que ha visto el sufrimiento que ha tenido la provincia de Limón y ha sido crítica de los procesos que han habido en Limón. Me meto en el partido Justicia Social Costarricense. Es ahí donde comienza mi faceta como, además de sindicalista, además de persona de Limón, además de eso, meterme en política y saber cómo son los políticos de bruscos, de mentirosos, de estafadores, de, para usarlo popularmente, de lacras, de estafadores, de todas las cosas que usted podría imaginarse, donde le dicen a la gente A, B y C, donde usted sabe que A, B y C no va a existir. ¿Consideras, bueno, bajo esto? Porque realmente la primera, impresión que nos da sobre la política empezar muy fuerte, que existen políticos deshonestos, mentirosos, y sí, estoy completamente convencido de que es así, pero, ¿consideras que hay política buena? ¿Consideras que hay políticos buenos? Sí, sí considero que hay políticos buenos, más a esos políticos no se les da por intereses más grandes que la política, no se les da la oportunidad de participación. Estaríamos hablando tal vez de un tipo de plutocracia, digamos, como Claro. como el hecho de que personas usan su poder monetario para poder, crear aún más dinero a través de la política y de las personas que a su vez contribuyen. Este, ¿Cuál consideras que sería la ruta a seguir sobre esto? Porque realmente es muy complicado, ¿verdad? Porque es demasiado el dinero, digamos, y un por ejemplo, hay banqueros en este país que, aparte de tener sus negocios para hacer mucho dinero, también tienen, por ejemplo, periódicos o medios de comunicación que además influyen en la opinión de las personas. Me llama mucho la atención esto porque, realmente, contame, para vos, ¿cuál sería la política buena? Eso es a lo que voy, cuando usted se da cuenta que la política está hecha para todas las personas, sin discriminación, usted dice: "Ah, qué chiva meterse en política, qué chiva tener la oportunidad de dar sus criterios, de dar su historia, de ver cómo mejorar la vida de muchos", y usted dice: "Ah, qué chiva, qué chiva, qué chiva la política". Pero cuando usted se dan cuenta y le dicen: "Ajá, si usted quiere ser candidato, si quiere meterse en política, tenés que Pague. tener 25 millones. Si usted quiere ser el primer lugar, tenés que pagar 30 millones. Si usted quiere ser el segundo lugar, tenés que pagar 25, 30 millones". Entonces, cuando usted se da cuenta y usted dice: "Entonces, ¿quiénes son los candidatos?". Y por eso pasa en la actualidad que muchos de los candidatos y gente que está en la política son familiares de políticos de antes. Y esos familiares políticos de antes fueron familiares de los políticos de antes. Cuando usted se da cuenta, hay toda una rama familiar de políticos, porque son las únicas pocas personas que tienen el poder adquisitivo para luchar por los primeros lugares. Entonces, cuando usted se da cuenta, usted dice: "¿Dónde está la gente buena?". Porque la gente buena no está en esos espacios.
Sí, porque normalmente la gente buena viene de contextos difíciles y han sido críticos de los procesos. Pero qué importante. Ahora, es que de verdad sobre este tema, aparte de que me apasiona mucho, este, ¿consideras bajo esto de que es algo hereditario, monetario, avaricioso, en busca de mejores condiciones? El fin siempre es el dinero, o al menos, bajo la política que me parece que es la que vivimos, pero ¿consideras que al fin y al cabo la democracia es justa? Porque estamos hablando de que realmente las personas que están accediendo al poder mayoritariamente son personas que son puestos heredados, que tienen el dinero para poder moverse dentro de las campañas, que tienen las posibilidades económicas para poder hacerlo, pero bajo esto, si verdaderamente bajo, un tipo de plutocracia y bajo, los intereses económicos, nosotros podemos considerar que se accede al poder, la democracia está haciendo efecto, está cumpliendo su fin. Puedo decir que la democracia fundamentalmente está bien, su creación de la democracia, que es el poder que tiene el pueblo, ¿verdad? Si lo hablamos de esa forma. Pero, cuando usted se da cuenta, ¿verdad? Que no todos pueden participar en un espacio por X o Y razón, por un tema económico, por ejemplo, O por que un la tema balanza nunca va a estar equilibrada. nunca va a ser equilibrada. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, si usted tiene los 15 millones, es candidato. Y si yo no tengo los 15 millones, no puedo ser candidato. Aún sabiendo que por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución Política es: todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Todos somos iguales. Entonces, si el Tribunal Supremo de Elecciones dice que cualquiera puede ser candidato, ¿por qué usted sí que tiene plata puede ser candidato y yo no? ¿Y por qué usted eh, no me escoge a mí o escoge a otras personas buenas para estar en su gabinete? No, tenés que tener plata, tenés que tener esa posibilidad. Y cuando usted se mete en partidos pequeños, por ejemplo, cuando usted se da cuenta que hay un partido que tiene 200, 300, 400, 600 millones de colones para hacer publicidad, banderas, camisas, giras, contrataciones, por ejemplo, de un sistema de cámaras, de producción, etcétera, a un partido que tiene, ese caso, 5 millones, usted dice, es injusto, es igual. Entonces, ahí donde también me meto en la faceta política, veo también esos aspectos crudos, ¿verdad? Que uno dice: "Jamás esto en mi país", y uno se pone a ser un poco más crítico desde los 3 puntos, desde el sindicalismo, desde la política y desde donde uno viene, que es, por lo menos en mi caso, que es una provincia olvidada por los políticos. Y además de eso, puedo agregar un factor más, que es, mi núcleo familiar en el sentido de la economía que podíamos optar hasta para simple algo tan fácil como comer, ¿verdad? Entonces usted dice, es justo, pero ¿cómo logramos la justicia? ¿Qué podemos proponer? Es ahí donde yo me metí de lleno en esto y yo dije, alguien tiene que hacer algo. Y los de siempre no lo van a hacer porque siempre estuvieron y tuvieron la oportunidad. Entonces, nosotros como personas jóvenes tenemos que levantar la voz. Y cuando vi que efectivamente los jóvenes levantamos la voz en secundaria para exigir un cambio inmediato, vimos que un ministro de Educación pudo renunciar. Es ahí donde yo dije, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Claro. No, y incluso, tal vez como avanzando un poco más, realmente ha estado genial esta parte que hemos hablado, pero me llama mucho la atención que haces énfasis en el tema de que como personas jóvenes, ¿verdad? Pero, sin embargo, también has estado en la asamblea de la persona joven y verdaderamente una asamblea de la persona joven es un mecanismo de hacer política como jóvenes, abre verdaderos espacios, una asamblea de la persona joven. Bueno, es que realmente la percepción que tengo sobre la asamblea de la persona joven, primero es que pocas veces se la ha visto con verdaderamente una línea de mejoramiento en las condiciones de las personas jóvenes, verdaderamente nunca, bueno, al menos yo no he podido ver una línea de una consolidación en un aspecto
de políticas correctas evaluadas por el tema de la Asamblea de la Persona Joven, no he podido ver tal vez un proyecto desarrollado y considero que es un espacio que está completamente politizado. Tal vez esa es mi percepción. Vos que estuviste, creo que el último periodo o el anterior a este que está cursando, verdaderamente como personas jóvenes, este, tenemos ese acceso al poder tomar ese tipo de decisiones, o realmente la asamblea de la persona joven solamente responde a intereses políticos y no verdaderamente al interés de la juventud. Vuelvo y le repito, como le dije a un inicio, Daniel, en política siempre hay intereses. Hay que empezar desde un inicio. Los comités cantonales de la persona joven. ¿Quiénes lo conforman? Hijos, amigos, sobrinos de X o Y persona. Cuando, por ejemplo, en Limón, yo y un grupo de amigos y hicimos todo lo posible para yo estar, por ejemplo, en comité cantonal de la persona joven de Limón, hay gente que le chimó porque no quedaron los mismos de siempre. Entonces, y cuando se dieron cuenta que fui a la asamblea de la persona joven, y efectivamente pasa lo que usted dice, y lo que yo acabo de decir, que siempre quedan los mismos de siempre. Usted ve que hay gente ahí que ha estado 15 años, 10 años en el sistema de juventudes. Están a punto de dejar de ser jóvenes. Claro, que son sobrinos, primos, amigos o gente que simplemente desde muy joven fueron pegabanderas y que hoy siguen siendo pegabanderas. Entonces le dice, mira, usted que fue pegabanderas y que por usted ganamos, sí, perdón, tenga esa oportunidad de estar en la asamblea. Entonces cuando usted se da cuenta, uno llega con ideas, con propuestas, con ideas de cambio y te dicen, no, no es así, esto y esto es lo que vamos a hacer. Y hay una votación y usted expone sus argumentos, la gente le aplaude, pero hay otra posición y esta otra posición que muy poca gente le aplaudió porque sabe que no es muy buena, tiene todos los votos, usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y cuando usted se da cuenta y sale de esa votación y comienza a hablar con la gente y se da cuenta que la mayoría de esa gente, además de tener más de 10 años o 5 años de estar en ese espacio político, todos son de un mismo partido y color político, usted ya dice: "Mm, Algo anda mal. algo aquí no está bien, no es algo anda mal, aquí no está bien". Cuando usted le dice a esa gente: "Mira, hagamos esto para que esta asamblea de la persona joven sea más abierta, tenga la misma oportunidad, la misma gente diferente, y usted que ha estado más de 10 años, que no ha funcionado porque sigue haciendo lo mismo, se vaya, usted es el que está en contra del sistema de juventudes, porque simplemente piensa diferente a ellos". Entonces te bloquean. Y eso pasa no solo en el Sistema Nacional de Juventudes, pasa en política, pasa en sindicalismo, en en la sociedad. Tal vez podríamos considerarlo que realmente cuando pasan este tipo de cosas es porque las personas que están en el poder consideran que una persona que se sale del molde, perdón, y que piensa diferente, podría quitar ese espacio, podría quitar el interés hacia esas personas. Creo que realmente la conducción o el método con el cual las personas que ya tienen el poder se relacionan con las personas que son potenciales a poder hacer esto, se sienten asustadas, se sienten aterradas de que alguien les puede quitar ese poder. De ahí, Daniel, no sé si ya casi estamos concluyendo, pero para decirle que hubo un presidente de la república para el combo fiscal que dijo que la gente que iba a andar caminando iba a andar en moto y la gente que andaba en moto iba a andar en un BMW. Usted dice, Seguimos igual o peor. después de años, estamos peor. Entonces, ¿qué intereses hay de por medio para que gente con pensamiento diferente pueda llegar a los espacios políticos? Pero en eso es lo que me he enfocado, ¿verdad? Desde muy pequeño. Mi vida ha sido un poco fuerte. Me gustaría un día escribir quizá algo sobre mi vida. Pero además de eso, saber y ser crítico de lo que está pasando en el país. Ser crítico, por ejemplo, que hoy hay una realidad en el país y que la desigualdad crece más de como cuando yo la vi cuando era pequeño. Y hoy está mucho más la desigualdad marcada, donde es extraño, pero cuando en la pandemia la gasolina
por litro estuvo en 1.200 colones el diésel, 1.100 colones el diésel, y la tarifa de bus estuvo en 400, y hoy que el diésel está en 600 colones, la tarifa de bus está en 700 colones, usted dice: "¿Qué intereses hay? ¿Por qué crece más la desigualdad? ¿A quién corresponden esos ¿Y a quién intereses? corresponden esos intereses?", ¿verdad? Y para terminar algo que, había hablado ahí, yo dije que esto, ya cuando fui grande, me di cuenta que mi tía abuela, fue parte del sindicato de ferrocarriles. Me di cuenta que un bisabuelo murió en la guerra del 48, por ejemplo. Me di cuenta también que, mi abuelo estuvo cerca del sindicato. Entonces, cuando me di cuenta, tenía esa sangre de gente crítica del proceso, y si uno lo trae en la sangre, no sé, pero yo creo que en el entorno donde uno se rodea, lo hace ser crítico de lo que pasa, de lo que hace, de lo que dice día a día y lo que se hace día a día. Entonces, por eso empecé, además de eso, a estudiar derecho y además meterme en el tema sindical. Y no por bochinchoso, porque la gente dice: "Mira, es que usted es un bochinchoso, a usted le gusta hacer feo", dice la gente, pero lo que usted dice tiene la razón. Por ejemplo, cuando la gente decía: "No, pero por ejemplo, ahorita lo que está de moda, la ley marco empleo público", y cuando usted le dice a la gente que posiblemente, dicen los expertos, que 10 años se les va a congelar el salario y que hoy esa gente con ese salario no puede vivir, ¿cuánto podrán vivir dentro de 10 años? Y cuando usted le dice a la gente: "Bueno, entonces vamos a hacer una manifestación", y entonces, y la ley antihuelga. Eso es bueno, entonces vamos a hacer una unión sindical. Saber que los sindicatos están Divididos completamente. divididos y además de eso están, muy afectados por la política falsa de que todos los sindicatos son rojos y van a convertir a la gente y lo que quieren es plata y son sanguijuelas del gobierno. Falso. Entonces, cuando usted se da cuenta y usted dice: "¿En qué estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar?". Y dice una persona conocida, muy amigo mío, que nosotros en realidad estamos en el lado correcto de la historia. Entonces, eso es lo que me tiene de convicción y me da la posibilidad y de reconstruirme, ¿verdad? Desde muy pequeño y decir, más de estudiar derecho, más de ser el luchador que mejoró o trata de mejorar la educación en el CTP de Limón, o que ha sido crítico en muchos aspectos, uno dice, me siento feliz por ser un luchador social. ¿No? Qué impresionante cómo estas vivencias se hacen y realmente son las realidades, digamos. Considero que desde las zonas rurales, que muchas veces son olvidadas, este tipo de cosas pasan por bajo o son ignoradas muchas veces o que además no se les toma la importancia que debería. Cómo los intereses mayoritariamente económicos responden a las políticas añejas o las políticas viejas que lo que están haciendo es darle la espalda a las personas que lo necesitan. Para casi terminar, me imagino que ya casi terminamos, es como la tercera o cuarta vez Ujú, que digo esto. sí, Para que usted se dé una idea que la vez que yo tuve una computadora y que yo dije: "Voy a sentarme y comenzarla a usar", y lo único que poco que aprendí era hacer Word y escribir o buscar información y pegar imágenes, copiar y pegar imágenes de Internet, fue cuando yo estaba en décimo, que fue por el plan de hogares conectados y que fue una de las pocas veces que yo tuve acceso a Internet, por ejemplo, en mi casa, que usted dice: "Todavía hay cosas que sirven y que están mejorando la vida de las demás personas". en el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho. Y cuando usted se da cuenta que viene una pandemia y todos tenemos la posibilidad de tener una vacuna, cuando se da cuenta que viene una pandemia, por ejemplo, y que en ningún momento nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin servicio médico, que sí se colapsó, pero jamás como en otros países, uno dice: "Mira, hay algo que se hizo bien
y se puede mejorar y que se puede cambiar. Por ejemplo, hay muy poca gente que sabe que yo, ap cuando estuve en décimo, o sea, es decir, 16 años, tuve una computadora y que hoy estando en la universidad tengo que hacer algo que se llama una mini tesis, que yo hasta hoy estoy aprendiendo a hacer una mini tesis, porque en mi escuela nunca, ni en colegio me enseñaron, porque no tuve la facilidad de una computadora. Y uno dice, hay cosas que se pueden mejorar y que se hicieron bien y se pueden seguir retomando. Un Estado social de derecho que hoy muchos quieren afectar, quieren dañar, y que nosotros todavía en la actualidad tenemos esa esperanza de seguir luchando por los que hicieron que eso sea posible, y que hoy nuestra realidad sea una realidad muy diferente a lo que otros países en el mundo pasan o pasaron, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Claro. Bueno, James, efectivamente ya estábamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Construcción Podcast, tal vez haciendo una línea de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto. Bueno, es increíble cómo podemos partir del hecho de que las situaciones que por lo general vivimos en nuestra infancia nos terminan afectando y nos terminan guiando a la vida que queremos. Gracias por compartirnos cuál es tu sentir y cómo te has deconstruido, cómo esos procesos de tu vida te hacen que puedas quitar y verte a través de una moldedura y puedas hacerte de una manera según tus pensamientos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Construcción Podcast. Esperamos en algún futuro también tenerte por acá para poder contar más cosas, porque estoy seguro que quedan muchísimas cosas más y muy agradecido de que estés aquí. No, muchas gracias, Dani. Más bien me siento privilegiado por ser una de las personas que está en su programa. Y además de eso, que ustedes son un gran amigo para mí. Hemos compartido muchas luchas también, entonces le agradezco mucho este espacio y poder hablar un poco de mi vida, porque mucha gente no sabe o no o nunca se imaginó que, por ejemplo, yo en décimo tuve mi primera computadora, por ejemplo, o que en décimo tuve mi primera vez el acceso a internet de mi casa sin ningún problema, em, y que eso fue gracias al Estado Social de Derecho, y que también pude tener beca para ayudarle a mi mamá a pagar el cuarto desde que estaba en la escuela y que estaba en el colegio, por el Estado Social de Derecho, y que tuve la oportunidad también de estudiar en educación primaria y secundaria, y además de eso, de comer en el colegio y en la escuela, por el Estado Social de Derecho, y tener las vacunas de COVID, ¿verdad? Para mejorar de los problemas que la pandemia había ocasionado, por el Estado Social de Derecho, uno dice, estoy en el lado correcto de la historia. Y me deconstruí o me estoy construyendo de la forma correcta. Muchas gracias, James. También a las personas que verán este programa, gracias por acompañarnos en este episodio y nos veremos próximamente en otro episodio de Construcción Podcast.